Tiroides, más allá de los síntomas. Programa especial con Luz Nereida Vélez. La levotiroxina es el tratamiento más utilizado para el hipotiroidismo, pero su efectividad puede verse afectada por ciertos medicamentos, suplementos y alimentos. ¿Sabías que algunos antiácidos, suplementos de calcio o incluso ciertos alimentos pueden interferir con su absorción? ¿Cómo manejar estas interacciones para asegurar un tratamiento adecuado? Conversamos con la doctora Nicole Canals, endocrinóloga. Tiroides, más allá de los síntomas. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Y seguimos aquí gracias a la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinólogos y Diabetólogos de Puerto Rico, brindándoles este especial para que usted conozca un poquito más de cómo cuidar su tiroides, de la importancia que tiene el tiroides y de los tratamientos que existen para el manejo de los diferentes tipos de problemas que puedan tener con el tiroides. Me acompaña ahora la doctora Nicole Canals, endocrinóloga. Buenos días, doctora. Buenos días, Luz Nereida. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos más que agradecidos. Mi primera pregunta es: ¿por qué es importante conocer las interacciones farmacológicas que uno pueda tener cuando uno es diagnosticado con problemas del tiroides y tiene que entrar en tratamiento? Pues sabemos que si el paciente vive con hipotiroidismo, que básicamente es que su tiroides falla completamente o relativamente en hacer su trabajo de producir la hormona tiroidea, el paciente puede tener una vida prácticamente normal siempre que tome bien su medicamento. El medicamento que utilizamos usualmente es levotiroxina, que no es otra cosa que esa hormona T4 en pastillas, así que es importante que el paciente conozca las interacciones que pueden tener ciertos antiácidos, suplementos y alimentos con este tratamiento para que el paciente pueda tener entonces un buen estilo de vida. O sea, que no es meramente a lo mejor que yo tenga alguna condición y estoy tomando medicamento para ello. Por ejemplo, una persona que padezca de presión arterial, sabemos que tiene, ¿verdad?, unas dosis y tiene un medicamento en particular para ayudarle a nivelar y mantener en balance esa presión arterial. Ese medicamento podría interactuar con el mío que me tomo para mi tiroides. Eso es correcto. Lo importante es que para la mayoría de los medicamentos y la mayoría de los alimentos, el paciente cuando se toma su levotiroxina debe esperar mínimo 30 a 60 minutos para ingerir la mayoría. Hay unas excepciones, pero la mayoría de los otros medicamentos de 30 a 60 minutos. O sea, que la persona se levanta, se toma su medicina, pero tiene que esperar un lapso de tiempo antes de ingerir inclusive hasta alimento. Correcto. Yo siempre le hago el chiste a mis pacientes que la levotiroxina solo debe ser tomada con agua, que no hagan como mi papá, que dice que el café colado es agua con color, y se bebía su medicamento con eso. Siempre es con agua y debemos esperar siempre 30 a 60 minutos para ingerir nuestros otros medicamentos y alimentos también. Eso nos da tiempo, mire, para arreglar la cama, claro, hacer varias cosas, inclusive hacer el desayuno, correcto, preparando el almuerzo, y ya cuando el desayuno esté listo, ya ha pasado esa media hora, correcto, o esos 40 minutos. Correcto, así es. O sea que le pregunto, sabemos que, ¿verdad?, por los últimos años, yo diría que por las últimas 2 décadas, los suplementos nutricionales se han convertido en parte esencial de la vida de muchas personas. El que padece, por ejemplo, de tiroides y está en ese reemplazo hormonal, ¿también tiene que tener cuidado con eso? Sí, en realidad cuando hablamos del reemplazo de tiroide hormonal, los pacientes sí pueden tomar suplementos según sean necesarios. Sabemos que siempre queremos que nuestros minerales y nuestras vitaminas vengan de la alimentación, pero si se ha establecido alguna deficiencia o el paciente no puede consumir, ¿verdad?, las cantidades que necesita en su alimentación y necesita de suplementación, específicamente el calcio, el hierro, multivitaminas que sean altas en estos tipos de suplementos, debemos esperar, según dicen las guías, 4 horas luego de la levotiroxina. Sin embargo, como nosotros los boricuas a veces que fallamos un poquito, yo les digo a mis pacientes, estos suplementos siempre tómenselos en la tarde para asegurarnos que hayan pasado mínimo esas 4 horas. O sea, que si yo me tomo una multivitamina, ahora se ha vuelto muy de moda el NAD, ahora se ha vuelto muy de moda el resveratrol, CQ10, los omega 3, o sea, que son suplementos nutricionales. La vitamina C, que es tan importante, ¿verdad? Ahora que estamos con tantos virus, bacterias en el ambiente y tantos problemas respiratorios, nosotros entonces esas cosas las debemos tomar después del mediodía. Pues en realidad lo que se recomienda más que nada es el calcio, hierro y el selenio,
Pero como algunos de estos suplementos que mencionaste a veces vienen acompañados misteriosamente de otros suplementos, pues lo que yo les digo es todos tus suplementos, tómatelos por lo menos 4 horas luego de la levotiroxina para evitar interacciones. ¿Qué es lo que pasa con el calcio y el hierro? Que evitan que esa levotiroxina funcione adecuadamente cuando la tomamos, que haga el trabajo que tiene que hacer. Pues básicamente lo que afecta es la absorción del medicamento, ¿verdad?, en nuestra mucosa intestinal. Y si el medicamento no se absorbe adecuadamente, pues no podemos alcanzar en sangre los niveles adecuados de lo que es la hormona T4. Así que básicamente el paciente estaría recibiendo ya sea dosis subterapéuticas o ninguna dosis de la pastilla, aún así se le esté tomando. En el caso de nosotras las mujeres, sobre todo cuando llegamos a un proceso, ¿verdad?, ya menopáusico, muchas personas ingieren estrógeno. ¿Ok? ¿El estrógeno interfiere con lo que yo esté tomando para mi tiroides? Pues directamente el estrógeno no. Sí sabemos que más que nada es la formulación de estrógeno. Si el estrógeno es transdermal, es decir, en parchito o en crema, no debería interactuar con los laboratorios de tiroides. Sin embargo, sabemos si el estrógeno es oral, ya sea por reemplazo hormonal en todas nuestras pacientes que están en periodo de perimenopausia o menopausia, pero incluso las pacientes que están tomando pastillas anticonceptivas combinadas por boca, ese estrógeno por boca va a tener unos efectos en nuestro hígado y lo que va a hacer es que cuando nos hagan los laboratorios de tiroides, uno de ellos, que se llama el T4 total, puede salir falsamente elevado, ¿verdad? Y nos puede dar la perspectiva de que la paciente está en una dosis por encima de lo que se supone. Pero realmente en estas pacientes lo que buscamos entonces es medir el TSH y el T4 libre y estos no se ven afectados. Así que en teoría no es que el estrógeno afecta con lo que tiene que ser la absorción del medicamento y la funcionalidad del medicamento, pero sí, si es ingerido de manera oral, pudiese entonces afectar los resultados de laboratorio. O sea que entonces todas esas cosas hay que discutirlas con ustedes. Yo me imagino que cuando uno le diagnostican una condición tiroidea, cualquier cosa que yo vaya a ingerir, cualquier cosa que yo vaya a hacer, yo debo sentarme para que ustedes me orienten y me digan. Correcto. Incluso he tenido muchas chicas que están en las pastillas anticonceptivas combinadas por boca y a veces me dicen, doctora, vi que me salió el T4 total elevado, tenemos que bajar la dosis. Y entonces es importante de parte de nosotros los endocrinólogos orientar a nuestros pacientes porque si no podemos incurrir en bajar una dosis que estaba haciendo previamente, ¿verdad?, terapéutica. Estaba haciendo el trabajo adecuado y correcto y, ¿verdad?, y no debiera ser. ¿Las hormonas bioidénticas interfieren con los llamados pellets? Ok, lo que pasa es que no necesariamente interfieren, pero importante con los pellets, todo el mundo, ¿verdad?, los metaboliza de manera muy diferente, ¿verdad? Y la realidad es que eso no es de forma oral, así que nosotros en realidad no hay tanta data, voy a ser totalmente honesta, de que se estén haciendo estudios o que se hayan hecho estudios de los famosos pellets junto con la levotiroxina. Realmente nosotros preferimos, por lo menos en mi caso como endocrinóloga, yo siempre prefiero que el reemplazo hormonal sea transdermal y que sea un poquito más controlado y este tipo de cosas, pero la realidad, pues, hay ciertas situaciones en donde los pacientes lo utilizan, pero no hay una relación directa, ¿verdad?, en que haya una pobre absorción de la levotiroxina o un efecto en la levotiroxina con el uso de pellets. O sea que, no, porque eso es como un granito de arroz que se pone debajo de la piel. O sea que correcto, pero de esa misma manera, pues la manera en que el paciente lo asimila y lo absorbe y lo metaboliza es bien diferente. Tú pudieses, Luz Nereida, absorberlo de una manera y mi cuerpo absorberlo de otra. Sí. Así que, pero realmente no interactúa con la levotiroxina. Estar en ese reemplazo hormonal me impide tomarme esa tacita como hacía tu papá de café por la mañana, me impide si salgo a alguna actividad social, ingerir algún tipo de bebida alcohólica o no. No, la realidad es que, ¿verdad?, los estudios son bastante claros. El paciente que vive con hipotiroidismo no tiene que cambiar su alimentación únicamente porque vive con hipotiroidismo. La realidad es que nosotros siempre recomendamos que los pacientes tengan una alimentación saludable, etcétera. Lo importante es que si se va a tomar su tacita de café, espere sus 30, sus 60 minutos. Eso es lo importante. No sé cómo hacía tu papá, que se tomaba la pastilla. Se la tomaba con el café colado negro, porque decía... No le estaba haciendo nada. Exactamente. Ya lo regañamos. Ya lo orientamos. Ya lo está haciendo adecuadamente. Correcto. ¿Existe algún tipo de diferencia entre lo que es la levotiroxina, verdad, según se toma la tableta cápsula o en solución líquida? ¿Vienen todas esas formulaciones? Sí, vienen diferentes formulaciones, vienen líquida y en realidad, y la que es tableta, que es la más común,
La realidad es que la mayoría de los pacientes absorben muy bien lo que es la tableta y realmente es la formulación que es más accesible y que más utilizamos. Hay ciertos pacientes que tienen problemas de malabsorción gastrointestinal y en esos pacientes pues nosotros tenemos que utilizar otro tipo de metodología como ya sea la líquida, en algunos pacientes que es extremo, que ni siquiera la líquida la absorben bien. Incluso tengo un pacientito que tiene que ser intravenosa diariamente. O sea, que dependiendo, pues entonces le podemos crear a ese paciente el tratamiento adecuado. Correcto. Aquí lo importante es que la persona no se salga de ese tratamiento. Correcto. Si lo empezamos, doctora, y a mitad de camino lo dejamos, ¿qué nos pasa? En la mayoría de los pacientes que viven con hipotiroidismo van a necesitar el reemplazo de hormona de tiroides el resto de la vida. Y muchas veces tenemos la falsa idea de que ya nos sentimos bien o que nuestros laboratorios se ven bien, así que ya no necesitamos el medicamento. Pero ya nos sentimos bien y los laboratorios se ven bien porque estamos en el medicamento, así que si lo dejamos abruptamente sin consultar con nuestro médico, nuestro endocrinólogo, esto pudiese causar pues que vuelvan esos síntomas y esos padecimientos de hipotiroidismo descontrolado, como lo es, ¿verdad?, el cansancio, el insomnio, tener problemas con los lípidos, los triglicéridos, irregularidades menstruales, que tengas el pelo y las uñas quebradizas y depresión. Le pregunto también, cuando se nos diagnostica que tenemos cáncer en el tiroides, y a lo mejor es bien pequeñito, quizás lo que está afectando es muy poco de la glándula, ¿cómo lo trabajamos? Bueno, la realidad es que cada día nos estamos moviendo en ser un poco menos agresivos. Antes sabíamos que a todo el mundo se les removía la glándula completa y luego se le daba tratamiento de radioyodo. Con el tiempo nos hemos dado cuenta que la mayoría de los cánceres de tiroides tienden a ser indolentes, que significa que la mayoría de los pacientes no mueren de este cáncer. Siempre hay su %, claro, ¿verdad?, que sí pueden tener una presentación agresiva. Así que ahora nos estamos moviendo un poco más a remover solo una parte de la tiroide. Y en Mayo Clinic y en algunos ¿verdad?, estudios que se hacen en China, hay muchos pacientes que no se está removiendo el tumor, solo se está monitoreando con sonografía. La realidad es que en Puerto Rico en el manejo somos un poquito más agresivos porque sabemos que nuestra genética boricua, sí nosotros pues tenemos presentaciones más agresivas de ciertos cánceres y esto pues no excluye el cáncer de tiroides, pero sí ya no estamos siendo más agresivos. La mayoría de los pacientes se tratan con remoción parcial de lo que es la glándula de tiroides. Pero después de eso hay que seguir con un tratamiento. Correcto. Si se les remueve parte de la tiroides, no todo el paciente va a necesitar reemplazo hormonal. Hay algunos que el otro pedacito pues compensa. Sin embargo, hay otros pacientes que sí van a necesitar reemplazo hormonal de tiroides y luego cuando vemos esa patología postquirúrgica, cuando sacamos ese pedacito, evaluamos las características de ese cáncer y tomamos la decisión de si el paciente necesita que se le remueva el otro lado de la tiroides o si necesita tratamiento con yodo radioactivo. Agradecida siempre, doctora Nicole Canals. Gracias por esta valiosa orientación. Gracias. Y por siempre decir presente. Estamos a la orden y siempre que me inviten, pues estamos disponibles. Muchísimas gracias. Regresamos con más en breve. Tiroides, más allá de los síntomas. Programa especial con Luz Nereida Vélez. El yodo es esencial para el buen funcionamiento de la tiroide. Consumir alimentos como pescados, mariscos, lácteos y sal yodada puede ayudar a mantener su equilibrio. Sin embargo, el exceso de yodo también puede afectar la glándula. Consulta a tu médico, endocrinólogo o un especialista en nutrición para una alimentación adecuada. Tiroides, más allá de los síntomas. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.